Los invito a meditar en este pasaje del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, los versículos 14 a 30. Después de haber resistido las tentaciones del diablo en la soledad del desierto, Jesús comenzó su ministerio enseñando y predicando en las ciudades y aldeas situadas en las costas del mar de Galilea. En una de esas ciudades, Capernaum, estableció su residencia durante los 3 años de su ministerio. Allí vivían Pedro y varios de los primeros discípulos del Señor. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas, hacía milagros y todo lo admiraba. Pasados unos días, fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Durante los años previos, Jesús concurría todos los sábados a compartir con los creyentes de Nazaret el estudio del Antiguo Testamento. Pero este sábado fue distinto, porque ahora el Mesías que venía a redimir a la humanidad, y aprovechó ese momento para anunciarlo públicamente. Lucas conservó para nosotros el pasaje de Isaías que el Señor leyó y cuál fue la reacción de quienes eran los vecinos de Jesús durante tantos años. Al desenrollar el libro del profeta Isaías, encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Jesús leyó esta profecía sobre su misión y la razón de su venida a la tierra. Había sido ungido, es decir, especialmente elegido para un propósito determinado, que era proclamar la libertad a todos los cautivos de las manos de Satanás. Pero no solamente anunciar, sino también efectivamente liberar a los pecadores de la muerte eterna. Beneficio que vos y yo disfrutamos porque Cristo venció la muerte el domingo de Pascua y porque antes de ascender a los cielos, encomendó a los apóstoles a predicar el Evangelio, enseñar las Escrituras y bautizar para crear la nueva iglesia cristiana. Y los miembros de la iglesia recibieron de parte de su Señor el mandato de compartir el Evangelio en toda la tierra hasta el día del segundo regreso de Jesucristo. Con la guía del Espíritu Santo, esto se vino cumpliendo, generación tras generación, y por eso nosotros hoy, 20 siglos más tarde, formamos parte de la familia de la fe. Por el testimonio y el ejemplo de quienes nos precedieron, el Espíritu Santo obró la fe en nuestros corazones. Y como la fe es el centro del proceso de justificación y reconciliación con Dios, estudiemos qué pasó cuando Jesús terminó esta lectura. Les leo cómo está escrito en Lucas. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José?, se preguntaban. Jesús continuó. Seguramente ustedes me van a citar el proverbio. Médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. Los vecinos de Nazaret conocían a Jesús y la sabiduría con la que les hablaba de Dios. Sabían que era un joven con mucha fe y una conducta intachable, pero que ahora quisiese autoproclamarse el Mesías, el Redentor prometido por siglos, era demasiado. ¿Cómo este hombre,
podía afirmar que era el hijo del Padre Celestial si todos sabían que era el hijo de José? Muchos de estos hombres y mujeres lo habían visto crecer, pues José y María vivían en Nazaret desde que Jesús tenía 2 años. En verdad, es un pensamiento lógico y creo que hubiésemos pensado igual de estar allí. Pero ellos conocían los milagros y la exitosa predicación del Señor en los pueblos cercanos. Sabían que no era un hombre común y que era un enviado de Dios y con poderes extraordinarios. Estas noticias habían producido en ellos resentimiento y no fe. Jesús, viendo sus pensamientos, los pone en evidencia, diciéndoles que nadie es profeta en su propia tierra. ¿Por qué el Señor no había hecho milagros en su aldea natal? Porque sabía que los milagros no iban a cambiar la actitud de rechazo de los nazarenos. Ustedes conocen las historias de los milagros de sanación que a diario hacía, pero primero siempre Jesús les perdonaba los pecados por la fe que tenían, la seguridad de que era el Cristo. Cuando hacía milagros masivos, era por su compasión por los que se acercaban a escucharlo, pues necesitaban confirmar lo que se decía de que era el enviado de Dios, como cuando alimentó a 4.000 personas una vez y más de 5.000 en otra oportunidad. Jesús continuó su amonestación con 2 ejemplos del Antiguo Testamento, historias que sus oyentes conocían muy bien. Lo hacía para demostrarles que Dios, su Padre, siempre actuaba según la fe de las personas y no porque éstas perteneciesen al pueblo judío. Les recuerda que salvó la vida de Elías y de una mujer fenicia por la fe de ella, y que el profeta Eliseo curó la lepra del general asirio Naamán, pese a que en Israel había muchos leprosos. En vez de escuchar lo que Cristo trataba de enseñarles, su orgullo nacionalista los encegueció, y todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron. Se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio, pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Por la infinita gracia de Dios, que siempre perdona a quienes se arrepienten de sus acciones y abren sus corazones, muchos nazarenos, incluidos los mismos hermanos de Jesús, llegaron a la fe después de la resurrección del Señor y fueron fieles discípulos. Esta historia nos enseña que los celos, el orgullo, los miedos y las angustias, la sensación de que Dios no es justo en algunas decisiones sobre nuestras vidas o las innumerables opiniones que a diario escuchamos de personas convencidas de que los cristianos están equivocados en esto y aquello, pueden cerrar nuestros oídos a las palabras de Jesucristo y debemos estar atentos para que esto no ocurra. No permitamos que la lógica de nuestros pensamientos rechace la sabiduría de Dios, pues esta es infinitamente superior a la nuestra. En su lógica, los nazarenos estaban seguros que ese hombre tan sencillo, al que siempre veían trabajar con su padre, no podía ser el Mesías. No veían las otras señales que les mostraban que sí lo era. Muchas veces hoy en día los cristianos nos distraemos cuestionando actitudes de los hermanos en la fe o decisiones de la iglesia y a veces incluso las decisiones de Dios mismo. Desechemos las dudas de nuestras mentes y no intentemos comprender sus métodos. Aferrémonos a sus promesas, recordando que el Dios en quien confiamos es ante todo justo, sabio, misericordioso, todopoderoso, y su amor es tan inmenso que nos protegerá de todo mal y nos preservará firmes en la fe. Gracias, Señor, por todas tus bondades. Amén. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, te elevamos nuestra gratitud, porque por tu gracia nos has llamado a integrar esta familia de la fe que hoy te adora, estando unidos en espíritu, pero físicamente cada uno en su hogar. Te pedimos perdón por nuestros pecados y te solicitamos que tu Santo Espíritu nos ayude a vencer las tentaciones y a esforzarnos en vivir de acuerdo a tu santa voluntad.
Igualmente te pedimos por todas aquellas personas que estén enfermas por cualquiera de estas enfermedades que aquejan a los seres humanos, que aquellos que estén internados los acompañes, les des paciencia, que los médicos encuentren en cada caso la solución a su enfermedad, para que cuando sean tus tiempos y según tu santa voluntad puedan reponerse y regresar a sus hogares. En general, te pedimos por nuestra amada patria, por todos sus habitantes, para que cada día tú nos cuides de todo mal y que siempre podamos levantarnos con alegría y agradeciéndote tantas bondades que tú nos das. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que la gracia, la paz y la misericordia de Dios el Padre, de su Hijo nuestro Señor y del Espíritu Santo sean contigo hoy y siempre. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado en este momento.